en particular, yo soy el primero en la lista. Vamos a empezar, hermanos, a ver esta clase. Si ustedes recuerdan, estamos estudiando un tema general. ¿Alguno de ustedes puede decirme cuál es? Las 7 iglesias. Las 7 iglesias y el tema general. Se pone un anuncio ahí porque se terminó la licencia de la universidad. Bien, el tema general es las 7 iglesias. ¿Recuerdan cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hemos visto hasta ahorita Éfeso, vimos Esmirna, vimos también Pérgamo, la última vez, hace un mes, Tiatira, y hoy corresponde ver Sardis. Vamos a ver qué nos enseña esta carta, hermanos, que para mí tiene mucha importancia, tiene mucho conocimiento para la iglesia y para cada uno de nosotros. Esta carta es el Señor Jesucristo el que le reveló a Juan, al apóstol Juan, para hacerla llegar a la iglesia de Sardis. Exclusivamente en ese tiempo era para Sardis. Esta ciudad tiene actualmente su ubicación en Turquía, en una provincia de Manisa, cerca de un pueblo moderno llamado Sad. Solamente hay ruinas ahorita de Sardis, ya la ciudad ya no existe. Vamos a ver algo de historia para poder comprender lo que Jesucristo nos dice en esta carta. Sardis fue capital del antiguo reino de Lidia. El antiguo reino de Lidia era una de las potencias mundiales de toda el Asia Menor. Como diríamos ahorita Estados Unidos, diríamos Unión Soviética. Era muy sobresaliente. Se dice que Sardis estaba ubicada entre puros cerros. Nada más tenía de acceso una sola entrada, no tenía más. Y ahí ponían guardias para si alguien quería invadir la ciudad, pues estuvieran alertas. Si ustedes recuerdan, en la carta dice, sé vigilante. Se dice que Sardis lo invadieron 2 veces, en 2 ocasiones. En una de ellas la invadió Ciro el Grande, porque los guardias se quedaron dormidos. Entonces entraron a Sardis y la invadieron. Algunos señalan que esta ciudad es el lugar donde se aprendió el arte de teñir paños y todo tipo de vestiduras blancas. Por eso también en la carta habla de vestiduras blancas. Ahorita vamos a leer los versos. El punto principal en esta ciudad era la diosa Cibeles y Artemisa, que por cierto los templos de ellos ya no existen, solo hay 2 columnas grandes donde se encontraban esos templos. Pero vamos a la carta. En Apocalipsis 3, 1 al 6 dice lo siguiente: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas en las que estás para morir. Y luego dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guarda y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Si ustedes recuerdan en los temas anteriores de las iglesias que ya estudiamos, siempre se presenta de esa manera: escribe al ángel de la iglesia. Habíamos dicho, esto significa escribe al encargado de la iglesia, escríbele al predicador, al responsable de la iglesia. En esta ocasión se refiere a Sardis. ¿Pero qué significa Sardis? Sardis tiene 3 significados. El primero de ellos es remanente, los que se quedan. Eso significa Sardis. Quiero que lo tengan presentes por lo que vamos a estudiar un poquito más adelante. Los constructores reinan, también este es otro significado. Los que gobiernan significa Sardis. Y por último, los que escaparon, los que salen, los que se van fuera. Eso es lo que significan los 3 conceptos de Sardis. Bien, ¿cómo se presenta el Señor Jesús en esta iglesia? Si ustedes recuerdan las anteriores, como llama de fuego, como ladrón. Pero aquí es muy diferente. Aquí dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Algunos de ustedes quizás se preguntarán: ¿por qué los 7 espíritus si nomás hay uno? Fíjense qué interesante está esto. Cuando habla de los 7 espíritus, está hablando del número perfecto. Recordemos que el número 7 significa plenitud, significa totalidad, significa perfección divina, significa obra completa de Dios y también significa ciclo terminado por voluntad de Dios. Entonces aquí está diciendo: el que tiene la plenitud de Dios, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, estamos mencionando el Espíritu Santo, pero fíjense la coincidencia: hay 7 versículos que hablan así, los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 3:1, Apocalipsis 4:5, Apocalipsis 5:6, Zacarías 3:9, Zacarías 4:10 e Isaías 11:2. En todos esos versos dice los 7 espíritus de Dios. Lo interesante aquí es que Isaías nos dice cuáles son. Isaías dice, fíjense junto conmigo: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. El espíritu de sabiduría. 2. El espíritu de inteligencia. 3. El espíritu de consejo. 4. El espíritu de poder. 5. El espíritu de conocimiento. 6. Y el espíritu de temor de Jehová. A estos 7 se le conoce como la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo es uno. El Señor Jesús dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios, así se presenta en Sardis, y está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Este es un tema muy interesante que posiblemente después podamos analizar cada uno de los 7 espíritus de Dios. Muy bien, ¿por qué se presenta el Señor Jesús de esta manera? ¿Por qué se presenta así? Porque hay una iglesia muerta que necesita ir al que tiene la plenitud de Dios. Fíjense lo que dice ahí: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Y luego dice: estás muerto. Yo conozco que vives, pero estás muerto. ¿Cómo es posible que un cristiano pueda estar muerto? ¿Cómo es posible? Bueno, estamos diciendo que un cristiano con vida física, pero muerto espiritualmente. No sé si recuerdan otro pasaje cuando el Señor le dice a alguien: sígueme. Dice el Señor: espérame, acaba de morir mi padre, deja que lo voy a enterrar. Y el Señor Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Así le responde: porque está muerto espiritualmente. En Sardis estaba pasando esto. Había cristianos muertos espiritualmente. ¿Cómo empieza un cristiano a morir?
¿Por qué el Señor Jesús le dice así, estás muerto? Bueno, algunas razones. Cuando contristamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se pone triste. Nosotros lo podemos entristecer. Y cuando eso sucede, empezamos a morir. Fíjense lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pero si nos fijamos en el verso que sigue, ¿cómo puedo contristar? ¿Cómo puedo ser triste? ¿Cómo puedo hacer que el Espíritu Santo se entristezca? En el 31 dice, quiten de ustedes toda amargura, ¿verdad? Dice, ese hermano es muy amargadito, dice una vez, quiten toda amargura, no sean enojones, quiten el enojo, quiten la ira. Una cosa es el enojo y otra es la ira, ¿verdad? La ira provoca reacción, el enojo nada más se detiene. Bueno, quítenlo, dice, no griten, no maldigan, no digan malas palabras y no sean malos. Eso es lo que dice. De esa manera podemos entristecer al Espíritu Santo. Quiten de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando nosotros tenemos esto, empezamos a entristecer al Espíritu Santo y por esa razón empezamos a morir. El cristiano empieza a morir. Segundo, ¿cuándo más puede morir el cristiano? Comienza a perder la presencia de Dios. Fíjense lo que dice en Hebreos 6, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Fíjense lo que dice para fraguear. Pero Cristo como hijo sobre nosotros, dice, sobre su casa, la casa somos nosotros, dice, como Cristo sobre nosotros o está en nosotros, si retenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejamos eso, si nosotros empezamos a perder la presencia de nuestro Dios, la presencia de Dios está en nosotros, si retenemos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Entonces, si perdemos esto, empezamos a morir. Si empezamos a perder nuestra confianza en que Dios mora en nosotros, empezamos a morir. Y en Sardis pasaba eso. Había personas que tenían eso. Otra más. Comienza a ser candidato para ser borrado del libro de la vida. ¿Por qué dice esto? Dice ahí en Apocalipsis, en lo que leímos, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice, si tú vences, yo no te voy a borrar del libro de la vida. El que venciere, además de vestiduras blancas, su nombre va a permanecer en el libro de la vida. Si nosotros no hacemos lo posible por vencer, nuestro nombre va a ser borrado del libro de la vida. Y de esta manera, un cristiano empieza a morir. 4. Comienza a adormecerse. Recuerden que estamos viendo cuándo empieza a morir. En Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, es ya ahora, dice, de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué dice? Ya levántense, ya no estén dormidos. A Sardi le decía, sé vigilante, porque te van a atacar otra vez. Y a Sardi lo atacaron 2 veces, a pesar que estaba rodeado de murallas de cerros, de montañas muy grandes, nomás tenía una sola entrada. Se quedaron dormidos los guardias y los atacaron. Dice, ya es tiempo de dejar de dormir. Acuérdense que está hablando espiritualmente. Entonces, cuando nosotros nos quedamos dormidos, empezamos a morir. Eso pasaba en Sardis. Número 5, va a ser sorprendido por Cristo como ladrón en la noche.
Primera de Tesalonicenses 5:4 dice: mas vosotros, hermanos, no estás en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué dice aquí? Que Cristo no solo sorprende a las demás personas, también a nosotros. Dice: ustedes no son de tinieblas, por eso no tengo por qué sorprenderlos en la noche. Ustedes son del día, ¿verdad? Ustedes son luz. Entonces dice: velemos, estemos sobrios, estemos centrados. Bien, ¿cómo se ve un cristiano que va camino a la muerte? Bueno, lo hemos dicho, comienza a contristar el Espíritu Santo, pierde la presencia de Dios, es candidato para ser borrado del libro de la vida, se adormece y Cristo lo sorprende como ladrón en la noche. De esta manera se veían los cristianos en Sardis. Por eso Jesucristo le dice: vives, pero estás muerto. No tienes esto, estás muerto. Está el cristiano vivo y comienza a ir hacia atrás, empieza a retroceder. Hebreos 13:12 al 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, dice, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si el cristiano está vivo y empieza a retroceder, por eso nos dice la Escritura: está muerto, porque empieza a regresar. Versículos 3 al 5 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y sabrás, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, ¿verdad? Y luego dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Fíjense en estos versos, ¿qué es lo que dice aquí? Vamos a ver. Sardes se considera el periodo de la iglesia muerta, pero también el periodo de los reformadores. Fíjense cómo hay muchas cosas interesantes aquí. Bueno, yo las vi muy interesantes. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la catedral de Wittenberg sus 95 tesis. Martín Lutero, un personaje que defendió a la iglesia en sus inicios. Ahí empezó el inicio de la reforma y Martín Lutero fue uno de ellos. Todo el mundo dice que Martín Lutero solo les faltó bautizarse para ser cristiano. Fíjense lo que pasó. Martín Lutero regresó la Biblia a manos del pueblo porque los papas la tenían prohibida. Los papas no querían que una persona que no era del clero leyera la Biblia. Lo mataban, lo perseguían, lo acusaban. Los cristianos leían la Biblia escondidas. Martín Lutero prohibió eso, evitó eso y le regresó las Biblias a todos. A todo el mundo le regresó su Biblia. Martín Lutero proclamó a Cristo como el único Salvador, el único Redentor y la única cabeza de la iglesia. Además ordenó eliminar todos los ritos y ceremonias. Es decir, Martín Lutero le dio la libertad al cristiano de adorar a Dios en ese periodo de Sardis.
Martín Lutero fue perseguido por la Iglesia Católica de ese tiempo porque hizo muchas cosas para que el Evangelio se diese a conocer a toda la región. Eso hizo Martín Lutero y lo persiguieron. Me pareció un poco interesante poner esto. Martín Lutero es el primero que traduce la Biblia al alemán. Él era alemán, fue el primero en traducirla. La última oración que hizo él, que me pareció interesante que la vean, por ser quien era, fue la siguiente. Dijo: mi Padre Celestial, Dios eterno y misericordioso, tú me has manifestado a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Le has enseñado, le has conocido. Le amo como mi vida, mi salud y mi redención. Quienes los malvados han perseguido y calumniado, afligido con vituperios, lleva mi alma a ti. Y luego agregó, 3 veces dijo esto: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Dios, de mi verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto dijo él sobre todos, y alguien le pregunta, ¿ya estaba agonizando? ¿Ya estaba a punto de morir? No se bautizó. Estando a punto de morir le dijeron, ¿estás listo, confiado en el Señor Jesús y en la doctrina que has proclamado en su nombre? Y él, ya con una voz a punto de morir, dijo sí. Por eso los estudiadores dicen, si Martín Lutero se hubiera bautizado, hubiera sido un cristiano sobresaliente en la historia de la Iglesia. Pero no se bautizó, hizo mucho por el Evangelio. Hay algunas prácticas que tuvieron que ver para que la Iglesia de Sardes muriera, independientemente de los reformadores, que vamos a ver algunas cosas interesantes. Primero, la Iglesia empezó a distribuir las indulgencias. ¿Ustedes saben qué es eso? La indulgencia era un documento que exime al alma del paso por el purgatorio. Comenzaron a vender la salvación. Es decir, si tú pecaste, ven conmigo, pero te cuesta tanto. Yo intervengo con Dios para que te perdone. Estas eran las indulgencias. La Iglesia Católica se hizo muy rica con eso, porque la persona cada vez que pecaba iba y compraba indulgencias. Iba y le decía, yo pequé, ¿cuánto me cuesta este pecado? Pues tanto. Bueno, deja yo oro a Dios, decía el sacerdote, para que te perdone. La Iglesia se hizo muy rica con eso, con las indulgencias. Y en Sardes había personas que estaban practicando tales cosas. La Iglesia divulgaba la existencia del purgatorio, que era un lugar intermedio antes de llegar al cielo, donde el hombre al morir tenía que ir a ser purificado. Hasta la fecha nos dicen que hay un purgatorio, que si tú mueres tienes que pasar ahí, luego te eres purificado y luego vas con Cristo o vas con Dios. Bueno, en ese periodo fue cuando se proclamó. Pero miren cómo la Biblia lo contradice. La Biblia lo condena. Ahí dice, en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No dice para ir al purgatorio. Mueres y luego eres juzgado. Mueres y después de esto, el juicio. Esto contradice lo que la Iglesia Católica dice hasta nuestros días. Número 3, la Iglesia decía que existían los intermediarios. Decían que los sacerdotes eran los intermediarios entre los hombres y Dios. Decían, no puedes ir con nadie, tienes que venir conmigo. Paga la indulgencia y yo soy el intermedio con Dios y Él te va a perdonar. Eso es lo que proclamaban. Y algunos cristianos se les habla y se dejaron llevar. Pero Timoteo contradice esto. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay más, no hay papas, no hay sacerdotes, no hay nada. Dice, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Está diciendo, porque solo Jesucristo es mediador.
Eso es lo que está diciendo ahí. No hay papa. Y ellos hasta la fecha lo promueven desde Sardis, desde allá. Otra más. La iglesia prohibía leer la Biblia a todos los laicos. Los laicos eran las personas que no pertenecían al clero, que no pertenecían al gobierno católico. Es decir, aquellos que no eran sacerdotes o monjes o cualquiera que no fuese parte del clero, no podían leer la Biblia, solamente ellos. Solamente ellos. Pero Juan lo contradice. En el 5:39 dice, escudriñar. ¿Qué quiere decir escudriñar? Leerla, estudiarla, las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Juan dice, tienes que leerla. Y ellos decían, no puedes leerla, ¿verdad? Era otra práctica que tenían ahí. Una más. La iglesia practicaba el bautismo de bebés. Ya no se bautizaban los adultos, ahora bautizaban a los bebés. Pero fíjense lo que está pasando. Juan lo contradice. A lo mejor este verso lo hemos leído muchas veces y quizás no lo hemos visto de esta manera. Fíjense, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees. Hermanos, a un bebé se le puede decir, ¿crees? No. Un bebé puede contestar, creo. No, ¿verdad? Si crees de todo corazón, bien puedes. Un bebé no se le puede preguntar eso, no va a responder. Y aquí respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y todavía hay más. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Sí, Felipe y el eunuco, los dos bajaron al agua y lo bautizó. Ya más adelante dice que un carro se lo llevó, ¿verdad? Pero, digo, a un bebé lo puedes meter al agua. O dice aquí, lo salpicas, lo remojas, echas agua en su cabecita. No dice, ¿verdad? Dice, los dos descendieron y fueron bautizados. El mandamiento es, cree en el Señor Jesucristo. Un bebé no puede creer. Un bebé no. Bueno, ellos por eso no querían que leyera la Biblia. Todos pasaban porque no los dejaban que leyera la Biblia. Martín Lutero la leyó y descubrió muchas cosas. Por eso lo persiguieron. Entonces, esta era otra práctica que estaba muy dentro de la iglesia de Sardis, de muchos cristianos que no están fuertes, ¿verdad? Muchos cristianos que se dejan llevar por cualquier cosa. En Sardis pasaba exactamente lo mismo. Y algo más, la iglesia pregonaba que la salvación, ahí tú le lo citas, por obras, que la salvación era por obras. Les enseñaban que entre más obras hicieran, más aseguraban su salvación. Tienes que hacer muchas cosas para que seas salvo, les decía. Pero Efesios lo contradice. Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues eso es don de Dios. Y luego dice, no por obras, para que no se vea mucho. Así dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por lo que haces. Y ellos lo pregonaban. Ellos decían que así era. Y todo esto sucedía porque no dejaban que leyeran la Biblia en Sardis, ¿verdad? Esto era lo que estaba pasando. Hay algunos eventos importantes que suceden en este periodo. Quiero que tomen nota, que lo vean, porque a mí me sorprende mucho. Se prohíbe leer la Biblia desde el año 1199 al 1962, casi 700 años, hermanos. Esclavos de la Iglesia Católica. No dejaban que nadie leyera la Biblia. Entonces imagínense, Martín Lutero lo hace, descubre muchas cosas y empieza contra él, ¿verdad? Se escondió de todo el mundo para poder hacer esto. Martín Lutero en 1517 descubre que el gusto por la vivirá, por la fe, o por la fe vivirá. Y aquí empieza el movimiento luterano. Aquí empieza mucha gente a irse con él, porque él predicaba esto, porque él había descubierto esto. Pero miren, aún hay más. Después viene otro hombre, Baltasar Hotman,
en 1525 descubre que el bautismo en agua, que el bautismo debe ser en agua, lo descubre porque leyó la Biblia. Bueno, de ahí se generó otro movimiento bautista. Ahí nace el bautista y todos se fueron con Baltasar. ¿Se acuerdan ayer los evangelios que dice, yo soy de Polo, yo soy de Pedro, yo soy, sí, ¿verdad? Así era aquí, yo soy de Martín Lutero, yo soy de Baltasar, pero luego después de Baltasar viene otro, Wesley, en 1729 predica que el ser una nueva criatura, y de ahí nace el metodista. El metodista nace de Wesley, otro personaje que los convenció y se fueron con ellos. Y aún hay más. Está William Seymour, en 1906 predicó el bautismo del Espíritu Santo. Ese señor dijo, todavía hay el Espíritu Santo, todavía, así como en Hechos, todavía existe. Y hizo una doctrina más, y aquí nace el movimiento Pentecostés. Entonces, fíjense todos los movimientos que nacen de la iglesia por no dejarla leer. Después de la iglesia católica, que no dejó leer la Biblia, nace el movimiento luterano, el bautista, el metodista y el pentecostés. Nacen de ahí, por las ideas de cada uno de ellos, ¿verdad? En ese periodo de Sardis. La parábola que tiene que ver con este periodo de Sardis es precisamente la parábola del tesoro escondido. Dice así rapidito, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Hermanos, Martín Lutero hizo esto. Él vendió todo lo que tenía y empezó a pagar, empezó a predicar el evangelio. Por eso se dice que esta parábola dice que ellos encontraron un tesoro escondido, encontraron las verdades bíblicas que estaban escondidas, ¿verdad? Que no lo dejaban leer. Luego dice, cuando habla de un hombre, habla de los reformadores, de los que empezaron a hacer algo por el evangelio, en el tiempo que predicaron, sin importar la persecución, sin importar que los mataban, incluso. Por eso se hace una comparación de esta parábola con esta iglesia. Por último, la epístola antídoto a este periodo es la epístola a los romanos, porque tiene su mayor cantidad de doctrina cristiana. El libro de Romanos tiene la mayor cantidad de doctrina cristiana. Además, la segunda palabra más usada en Romanos es rectitud. En Romanos habla 64 veces de rectitud. Y el verso sobresaliente de Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Este fue el verso que Martín Lutero descubrió y pregonó, y por lo cual lo persiguieron a morir, ¿verdad? Por eso se dice que la parábola antídoto, la parábola medicina de Romanos para esta iglesia. En resumen, una cosa que no puede faltar: Sardis, solo apariencia, sin vida verdadera. ¿Por qué decimos esto? Porque dice, tiene el nombre de que vives y estás muerto. Alerta espiritual urgente, le dice, sé vigilante, le dice, no te duermas, despierta antes de que sea demasiado tarde. Recuerda lo que has recibido, dice ahí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Despierta y fortalece lo que queda. ¿Por qué? Dice, y afirma las otras cosas que están por morir. Integridad en unos pocos fieles, dice, hay otras personas, tienes unas pocas personas que no han manchado su vestidura, tienes unas pocas personas que no se han ido, tienes unas pocas personas que no hacen lo que los demás, ¿verdad? Eso lo reconoce el Señor Jesús.
salvación y recompensa al vencedor. Dice, será vestido de vestiduras blancas. Ese sería el resumen de Sardis. Entonces, lecciones que Sardis nos deja a nosotros. ¿Qué podemos aprender de Sardis? No vivamos solo de reputación espiritual, porque si no vamos a morir. 2, cuidemos nuestra vida interior, no solo la apariencia, no solo lo que dejamos ver. Debemos estar velando constantemente, que no nos durmamos espiritualmente. Además, recordemos que siempre hay una oportunidad de restauración, de volver al Señor. Muy bien, aquí llevamos ya 5 tipos de cristianos, si lo recuerdan. El primero, el cristiano sin su primer amor. El segundo, el cristiano sufrido. El tercero, el cristiano mundano. El cuarto, el cristiano pagano. Y hoy, el cristiano muerto. Fíjense cómo estos temas nos van llevando a algo muy interesante. Nos faltan 2 que a mí me apasionan. Primero, ¿qué es el primer amor, el cristiano? Luego sufre. Y luego empieza con las prácticas del mundo. Y luego se va al mundo. Y luego muere. ¿Verdad? Hermano, Mande. ese es el cristiano mundano. ¿Perdón? Ese es el cristiano mundano. El cristiano mundano es el que empieza a practicar las cosas del mundo. Empieza a hacer lo que el mundo hace. Eso fue en Pérgamo. Empieza a hacer lo que el mundo hace. Y luego ya después hace más cosas allá que aquí y como quiera en la iglesia. Ya se hace pagano. Y por último, muere. Pero no les voy a adelantar los 2 que siguen, ¿verdad? Porque está muy interesante. Cuando veamos los 7, vamos a ver, un mensaje muy interesante que tiene la Escritura para nosotros. Hermanos, la pregunta de siempre: ¿creen ustedes que en nuestra congregación haya este tipo de cristianos? Lo dejo. Dios les bendiga. Yo le voy a hermano.